Buenas tardes, mi nombre es Elías Juárez. En este caso les vengo a explicar sobre el parcial número 3 de gráficos de control de controles de calidad. Empezamos con el ejercicio número 1. Nos dan una serie de datos de 20 datos. Nos dan lo que es la media, ¿verdad? Y nos dan el rango. En ellos nos dan como datos nos dan el tamaño de la muestra y las especificaciones del cliente, que son 1400 más o menos 250. También con el tamaño de la muestra en tabla tenemos que el valor de cada uno de A2, D3, D4 y D minúscula D2. Bueno, lo primero que hay que hacer es calcular la media de las medias. La media de las medias se calcula con la sumatoria de las medias entre el número de datos, que en este caso vienen siendo 20. Yo lo tengo acá, donde nos da la sumatoria de las medias entre el número de datos, y en este caso vienen siendo 20. Y obtenemos que la media es 1345,1, ¿verdad? Aquí dice 0,1, pero es 1. Es 1, ¿verdad? A igual que así hacemos con el rango, la sumatoria del rango entre 20 y obtenemos el rango. Luego pasamos, como le dije anteriormente, con el tamaño de la muestra calculamos, tenemos los datos de tabla, ¿verdad? Pasamos a calcular el límite de control para la media. El límite de control para la media es la media más, el límite superior se calcula con la media más 2A por R. Sustituimos y tenemos que la media es 1753,6597, o en su caso 1753,6597. Asimismo calculamos la media, el límite de control. El límite de control es la media, porque en este caso lo estamos calculando para la media. Ese es el punto, digamos, central en que debe estar, o el punto donde está el máximo y el mínimo. En el mínimo tenemos que el mínimo es la media menos 2A por R. Entonces sustituimos y tenemos que es 936,5303 es el límite inferior. Así, a su vez, calculamos el rango. El rango lo calculamos con D4 por R, donde R es el rango de los rangos, ¿verdad? Y sustituimos y obtenemos que el límite superior de control del rango es de 1695,1836. Así calculamos el límite de control, que es el del límite de control para el rango, que es el rango, y el límite inferior lo calculamos con D3. D3 en su momento dijimos que D3 era igual a 0. Entonces todo número multiplicado por 0 da 0. Ok. Calculamos los límites del proceso. Para calcular los límites del proceso debemos tener el valor de tau. Tau, ¿cómo se calcula? El rango ya calculado entre D2, que D2 dijimos que eran los 2,502, estos dos. 2,534. Entonces, estos 2,534 viene siendo el rango entre 2,534 y nos viene dando que tau es 333,82, digámoslo así. La calculamos el límite superior, que la fórmula para calcular el límite superior es la media más 3 veces tau. Calculamos el límite superior y nos da el límite superior. Así, a su vez, calculamos el límite inferior, que viene siendo la media de las medias en menos 3 por tau. Sustituimos y obtenemos el valor de las medias de las medias, que en el valor superior nos dio 2.346,55 y en este caso en el límite inferior nos dio 343,63. Ok, tenemos que calcular los límites de especificaciones, de verdad, el superior y el inferior. ¿De dónde lo sacamos esto? Esto viene de datos, ¿verdad? En los que les dije que eran los 1400, ¿verdad? Donde yo dije que eran los 1400, esos son los datos. 1400 más 200 más menos 250. Entonces, ¿cómo lo utilizamos? Calculamos los 1400. Acá, calculamos en el límite superior 1400 más 250 nos da 1650. Y 1400
en el límite inferior 1400 menos 250 nos da 1150. Y esto pasan a ser los límites inferior del límite superior y el límite inferior de las especificaciones. Entonces, ¿para qué necesitamos estos límites? Para calcular los RPN. Los RPN se calcula el límite superior de especificaciones menos el límite inferior de especificaciones entre 6 portados. Sustituimos y obtenemos el valor. El valor nos viene dando menor que 1. Entonces nos dice que el proceso está malo, ¿verdad? El proceso está malo. ¿Por qué está malo? Porque el dato debe dar igual a 1 o mayor que 1 para decir que el límite, que el proceso está en control estadístico o basado en control estadístico. O que en su efecto está bueno, o que es bueno el proceso, digamos que el proceso así sería bueno. Por eso graficamos en el domo y igual nos damos cuenta. Cuando graficamos, decimos que el proceso es malo ya que no cumple con las especificaciones requeridas del cliente. El cliente da unas especificaciones exactas donde él necesita una pieza, digámoslo, una pieza que debe tener de 1400 más o menos 250 de error o defecto. Y en su caso, cuando lo graficamos nos damos cuenta de ese error o ese defecto, que es lo que graficamos acá, ¿verdad? Cuando graficamos nos dimos cuenta que en el exceso tiene un exceso de 18,14. ¿Por qué? Porque sacamos el límite superior de control menos la media entre tau, nos da 0,9 y esto lo buscamos en tabla. Para cada valor hay un porcentaje y en este caso el 0,91 el porcentaje de error o de exceso es de 18,14 y en defecto lo hace, es el mismo, digamos la misma fórmula con la diferencia que este es el límite inferior. Lo calculamos y tenemos que el valor de defecto es de 28,10. Después de graficarlo, tenemos el valor. Pero, sin embargo, debemos graficar lo que fue las gráficas. Esta es la gráfica de la media y la gráfica del rango. Para calcular la gráfica de la media y la del rango, lo que hacemos es sustituir. Vamos a borrar esto un momento. Fuera. Ok. Para mostrarles cómo se grafica esto. Se grafica obteniendo todos estos datos que estoy agarrando son los 20 datos que nos dan, el límite superior, ¿verdad? El límite de control y el límite inferior. Estos son los datos que nos daban en la media, como la media, cada una de las medias. Son eso. Esos son los datos. Le damos insertar, línea. Tenemos el gráfico y aquí tenemos el gráfico de control de la media. Así a su vez hacemos el del rango, ¿verdad? Son los 20 días, el límite superior del control del rango, el límite del control del rango y el límite inferior que nos dio 0 más el rango, cada uno de los rangos para cada día que nos había dado en el principio como dato acá. Entonces lo graficamos del mismo modo y obtenemos el mismo rango. Para el ejercicio 2 nos dice, nos dan las especificaciones del cliente, ¿verdad? Que vienen siendo 70 más o menos 50, nos dice, diga si el proceso es bueno o malo y nos pide calcular el porcentaje de defecto teórico. Ok, hacemos el mismo procedimiento con la diferencia que aquí ya tenemos, aquí ya nos dan la media. Aquí ya nos dan la media de las medias y el rango de los rangos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos dicen que el tamaño de la muestra es 4, buscamos en tabla y conseguimos el valor de cada uno. Como les digo, esto depende del tamaño de la muestra. Pasamos a calcular el límite de control. El límite de control se calcula de igual manera. Es X más 2BC más 2A por R, ¿verdad? Y tenemos el valor que es 73,4882. El límite de control que viene siendo la misma media, ¿verdad? Y el límite inferior, que es la misma operación, pero ahora con el menos, y viene siendo la media menos 2A por R, y nos da 63,7317. Esto es para la media. Para el rango lo calculamos de igual manera. Nos dice que es de 4 por R, calculamos la de 4 por el rango y lo obtenemos que es 12,1402. El límite de control es
del rango es el valor del rango, que es 5,32. Y en este caso también nos daría 0 el límite inferior. ¿Por qué? Porque es D3 por R, y como D3 es 0, por el tamaño de la muestra en tabla nos dice que es 0, pasa a ser 0 esto también, porque todo número multiplicado por 0 da 0. Calculamos los límites, calculamos el límite superior de especificaciones, que es el valor de es las especificaciones sumadas. En este caso 70 más 5, que da 75, y en este caso viene siendo 70 menos 5, que viene siendo 65, para calcular el límite inferior de especificaciones. Así calculamos el IRPN, y cuando calculamos el IRPN nos da 6.450, no, 64.550 nos viene dando en sí. Y eso nos dice, como nos da 0,64.550, eso viene siendo, no es igual a 1, aún sigue siendo 0, y el valor tiene que ser igual a 1 o mayor que 1 para que el proceso esté bien. Entonces nos dice que el proceso es malo. Una de las preguntas que nos dice es que si el proceso es bueno o malo. Nosotros respondemos: el proceso es malo porque genera pérdida. ¿Por qué genera pérdida? Porque está el valor debajo de 1, ¿verdad? Así calculamos el exceso de ese mismo proceso, y calculamos el defecto de ese mismo proceso. Entonces nos dice: calcule el porcentaje de efecto teórico. El porcentaje de efecto teórico viene siendo este mismo, el defecto, que es menos 1,78, por tabla nos da 3,75. Ese viene siendo el defecto teórico. Ok, yo aquí lo hice igual a lápiz, cada uno de los valores, ¿verdad? Están cada uno de los datos, ya he explicado anteriormente, los errores, que vienen siendo los errores. En este caso, yo aquí coloqué, aquí nos pide calcular. Yo aquí lo tengo solamente, tengo el defecto teórico, ¿okay? Y tengo el efecto teórico, el exceso y el defecto teórico. Y calculamos y graficamos otra vez en el domo. En este caso no graficamos anteriormente la media y el rango porque no tenemos qué cantidad de días. En los datos nos faltó esos datos de la cantidad de días y las otras medias para poderlo graficar. Por eso no está esa graficado en este momento. También decimos que el proceso es malo porque no cumple con las especificaciones del cliente, como anteriormente les mostré. Ya esto graficado. Ok. En el ejercicio 3 es el mismo procedimiento. Tenemos la media, el rango, el tamaño de la muestra, que es 4, lo buscamos en tabla. Como les dije, depende del tamaño de la muestra, estos valores, ¿verdad? De cada uno. Pasamos a calcular el límite de control para la media. Calculamos el límite de control, que es X más 2A por R. Sustituimos y obtenemos el valor. El límite de control, que es 36, porque es para la media, entonces nuestra media es 36. El límite inferior de control, aquí lo obtenemos. Así que a su vez calculamos el rango. El límite superior de control para el rango es D por R, que en este caso viene siendo 4,6986. El límite de control y el límite inferior de control también, que viene siendo cuando multiplicamos D por R, D3 por R, todo número multiplicado por 0 da 0, porque D3 es 0. En tabla, eso nos viene dando 0. Calculamos el límite del proceso, y en el límite del proceso nos dice, primero hay que calcular TAO. Para calcular TAO es el rango entre 2, lo calculamos y decimos que el rango es igual a 1, ¿verdad? 1. Pasamos a calcular los límites superiores del proceso,
que nos da 39, el límite inferior del proceso, que es sustituyendo la media más 3 portado, nos viene dando 39, la media menos 3 portado, nos viene dando 33. Los límites de especificaciones, luego las especificaciones, ¿cómo lo obtenemos? 38 más 4, que eso nos lo da como dato en el ejercicio. Como dato en el ejercicio nos dan 38 más o menos 4. Entonces, para sacar el límite superior lo sumamos, para sacar el inferior lo restamos. Ok, entonces tenemos el límite superior, el límite inferior, como se ve aquí. Calculamos el IRPN, que es el límite, que es el límite de especificaciones superior, el límite de especificaciones inferior, por 6 portados, nos da 1,33333. ¿Ok? En este caso, digamos, en este caso en específico, aquí nos dice que el límite, el proceso sería bueno. ¿Por qué sería bueno? Porque nos da igual a 1 mayor que 1, pero eso no siempre se cumple. Porque calculamos nos piden también calcular el porcentaje defectuoso del proceso, ¿verdad? El porcentaje defectuoso, calculamos el defecto, que nos viene dando menos 2. Entonces por tabla es 0,223% y lo graficamos. Pero cuando graficamos nos damos cuenta que el proceso también es malo. Nos damos cuenta graficando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no cumple igual con las especificaciones del cliente. Y bueno, y con esto, aquí igual les muestro los datos obtenidos, que esto nos los da, lo tenemos del tamaño de la muestra, cada uno de estos por tabla, el límite de control, sustituimos las fórmulas y los obtenemos, ¿verdad? El límite inferior, como les dije, el límite inferior se calcula con esto, el límite superior de especificaciones se calcula con esto, el límite inferior de especificaciones que se calcula con las especificaciones, el límite del proceso se calcula 3 portado y sería X más 3 portado, X menos 3 portado, donde X es la media de las medias. Como le dije, en este caso el proceso es bueno, pero cuando graficamos nos damos cuenta que no es así. El porcentaje defectuoso es de 2,23%. Bueno, con esto finalizo mi parcial de control de calidad. Gracias.